Y en Cuba la colaboración formal de UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, comenzó en 1974 con la firma del primer programa de colaboración, el cual pues comenzó a ejecutarse en 1975. Para hablar sobre este tema que nos ocupa hoy, me acompañan aquí en nuestra sala de entrevistas Marisol Alfonso de Armas, jefa de la oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas en Cuba, y también Grisel Rodríguez Gómez, oficial nacional de programa del Fondo de Población de Naciones Unidas en nuestro país. Bienvenidas. Gracias por aceptar esta invitación. Para iniciar me gustaría un poco, antes de, en aras de familiarizarnos con el tema, que nos expliquen entonces qué es UNFPA en sí, las siglas, ¿qué significan? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí hoy también compartiendo un poco sobre el trabajo que hace el Fondo de Población en Cuba. UNFPA es Fondo de Población de las Naciones Unidas, realmente cambió su nombre. Antes era Fondo de Población de las Naciones Unidas para Actividades de Población, por eso en inglés su sigla era UNFPA, pero se mantuvo como un acrónimo el nombre. Entonces, Fondo de Población de las Naciones Unidas también se le puede decir UNFPA. Es una agencia, como ya hemos dicho, del Sistema de las Naciones Unidas, que tiene un mandato muy particular, porque es la agencia que hoy trabaja por el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y por el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. El Fondo de Población surge en el año 1969 como una necesidad de responder a los desafíos que ya en ese momento existían a nivel internacional relacionados con los temas de población. Surge como un fondo, es decir, un fondo específico para atender estos temas, por eso es su nombre. Y en Cuba, 5 años después, en el año 1974, se aprueba por primera vez un acuerdo de cooperación entre el gobierno de Cuba y esta agencia. Sin embargo, unos años antes, ya desde los inicios de los años 70, se habían producido algunas acciones también aisladas, pero acciones que también daban ya cuenta de la importancia que tenía a trabajar estos temas para el gobierno de Cuba. Actualmente el Fondo de Población trabaja con lo que se le denominan planes estratégicos globales. Estos planes estratégicos trazan un grupo de ejes para trabajar en todo el mundo, en los países que son beneficiarios también de este tipo de agencia de las Naciones Unidas, y hoy tenemos 3 compromisos globales que nos conectan directamente con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que tienen que ver con hacer cero todas las muertes maternas evitables, hacer cero las violencias por motivos de género y otras prácticas nocivas, entre las cuales se identifican también las uniones infantiles, la mutilación genital femenina. Nosotros también en Cuba identificamos los embarazos que ocurren en edades tempranas como parte de estas prácticas nocivas, y también tenemos un tercer compromiso global que tiene que ver con la autonomía corporal y con ese derecho que tenemos las personas de acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, de planificación familiar, también con el ejercicio de la toma de decisión basada en información, para nosotros también decidir qué es lo que queremos en términos de salud sexual y reproductiva. Estos son 3 compromisos globales que obviamente después se traducen en prioridades regionales y prioridades nacionales que se van contextualizando a cada uno de estos espacios. En América Latina también tenemos un plan regional, y en Cuba tenemos programa de país. Estos 3 instrumentos programáticos se encuentran relacionados entre sí, es decir, el plan estratégico global, el programa regional y el programa de país. El Fondo de Población también se caracteriza a nivel internacional por colocar a las personas en el centro, como el resto de las agencias de Naciones Unidas, pero en este caso creo que es importante destacar que es una agencia que desde el año 1994, cuando se aprueba el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, el trabajo que hace el fondo ha estado acompañado también por la implementación de ese programa de acción, que cumple 30 años también en el 2024, que se han realizado a propósito de este aniversario un grupo de acciones a nivel internacional, a nivel regional y también en Cuba. Y este programa de acción tuvo, digamos que su gran impronta fue que cambió la manera
en que hasta ese momento se veían los temas de población, donde la discusión era muy focalizada en si era mucha población o era poca población. El programa de Acción del Cairo coloca a las personas en el centro y también coloca muy claramente el hecho de los derechos reproductivos como un eje fundamental para el desarrollo del bienestar de las personas. Y yo creo que eso es el centro que ha tenido desde ese momento la agenda del Fondo de Población de las Naciones Unidas como una agencia internacional con un mandato muy específico. A grandes rasgos nos ha contado nuestra invitada, bueno, estas prioridades de trabajo. 50 años es mucho tiempo, pero ¿en qué medida entonces se ha podido acompañar a la población cubana ante estos desafíos que tiene nuestro país? Hola, Grisel. muy buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación, les reitero. Mira, lo que hacemos como agencias del Sistema de Naciones Unidas y lo que hace el UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, realmente es acompañar los esfuerzos que hacen los países. Es decir, las prioridades y las acciones que hace el gobierno de Cuba son un eje central o son la mayor contribución a atender todos estos temas a los que Marisol y estas prioridades a las que Marisol hacía referencia. Y nosotros hacemos nuestra contribución. Te decía, como otras agencias también del Sistema de Naciones Unidas, y tenemos en el foco llegar primero a las personas que están en mayor condición de vulnerabilidad, a las personas que están más necesitadas. Entonces, quienes más los necesitan es la intención de llegar primero, de estar con estas personas y acompañarlos para su bienestar, para que alcancen su bienestar. En este sentido, nuestra agencia en el país trabaja o se focaliza. La agencia tiene realmente como poblaciones clave a las que alcanzamos, poblaciones jóvenes, mujeres, adolescentes, y en el país realmente nosotros trabajamos o alcanzamos a aquellas personas que están, no a toda la población, porque no es posible, por supuesto, pero sí alcanzamos a aquellas personas que están en mayor situación de vulnerabilidad. Y entonces así trabajamos con adolescentes embarazadas, prevenimos el embarazo en la adolescencia, trabajamos con mujeres en todo el ciclo de la vida, pero enfatizamos en mujeres en lo que llamamos el periodo reproductivo, en etapas reproductivas, en aquellas que tienen mayor necesidad. Trabajamos con personas en situación de discapacidad, atendemos grupos de poblaciones en general que en contextos, en territorios específicos tienen mayores necesidades, y a partir de ahí entonces podemos atender o podemos satisfacer sus principales necesidades, te reitero, siempre acompañando al país. Qué bien. ¿Qué programa entonces tiene, Grisel, UNFPA hoy en Cuba, y cuáles son los principales entonces proyectos? Nosotros estamos en estos momentos, estamos celebrando nuestros 50 años y trabajamos por lo que llamamos ciclos de cooperación. En estos momentos estamos trabajando en nuestro 9º ciclo de cooperación, periodo 2020-2024, que tendrá una extensión al 2025, y dentro de este ciclo de cooperación y de estas acciones que hacemos en nuestro programa, le llamamos nuestro programa de país, porque es acordado con el gobierno. Nos dedicamos a acompañar acciones específicas dirigidas a fortalecer las capacidades de las personas que prestan servicios, de fortalecer capacidades en general en los sistemas de salud, de educación. Trabajamos con muchísimas contrapartes en ese sentido. Trabajamos también en apoyar o acompañar la generación de datos, de información, porque realmente para la toma de decisión es importante contar con información clave. El país hace un esfuerzo importante en este sentido y nosotros acompañamos estos esfuerzos también. Tratamos de apoyar la prestación de servicios, y esta prestación de servicios la acompañamos también con algunos insumos que podemos con los que podemos apoyar al país, apoyar la gestión del país. Trabajamos también en lo que llamamos la gestión del conocimiento, la generación de información, acompañando acciones de producción científica, de producción técnica, actualización temática. Acompañamos las políticas, el monitoreo, es decir, el diseño, monitoreo
e implementación de políticas públicas que están relacionadas, bueno, con nuestro mandato y con estas acciones de las que estamos hablando. Y creo que es importante comentar que trabajamos tanto en contextos de desarrollo, es decir, en contextos de, llamamos, la cotidianidad, en contextos de normalidad, como en contextos de emergencia. Es decir, también nuestra oficina, como todo el sistema de Naciones Unidas, hacemos un énfasis en acompañar al país en situaciones de emergencia. Y realmente es muy importante la incorporación de la atención a los servicios o acompañar en el sostenimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva en condiciones de emergencia, en condiciones complejas para el país. Sabemos que estamos siempre azotados por huracanes, por otro tipo de fenómenos, por situaciones sociales, cuando la COVID, por ejemplo, situaciones epidemiológicas, y siempre hemos estado acompañando también al país en lo que sea necesario en ese sentido. Trabajamos con contrapartes de gobierno y contrapartes de la sociedad civil. Le llamamos contraparte porque tenemos muchas instituciones y socios con los que trabajamos de manera articulada, tanto, te decía, instituciones de gobierno, ya mencioné algunos, como sociedad civil. Amplísima la labor que realizan y abarcan casi que todas las esferas. Yo les agradezco muchísimo sus valoraciones, su presencia, su acompañamiento, porque han sido décadas en las que UNFPA ha apoyado todos los esfuerzos, ya mi invitadas lo decían, nacionales en materia de población y también desarrollo, producción de información y todos los datos demográficos, igualdad de género igualmente, educación integral de la sexualidad, salud sexual y reproductiva, con énfasis en adolescentes, lo decían, jóvenes, y atención también a la salud materna e infantil y prevención sobre todo de las ITS, VIH, SIDA y de todas formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Sobre estos temas continuaremos conversando más adelante. Sigan acompañándome, seguimos juntos al despertar en Buenos Días.